con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. ...22 de mayo del 2020... de los piropos y de cómo desde un punto resulta chusco y desde otro es acoso. El día martes, al iniciar la conferencia vespertina con el subsecretario Hugo López-Gatell, antes de la presentación inicial, una reportera sorprendió a este con un halago piropo que lo sacó claramente de cuadro. El personaje o etiqueta con el que el subsecretario asiste a diario a dar el informe técnico rompieron el protocolo al momento de escuchar la risa de sorpresa que logró articular en un nervioso "ahora sí me sacaron de". Parece ser una anécdota donde una reportera halaga a un servidor público y este contesta por no dejar pasar. Pero a impresión propia les pregunto a nuestros lectores, ¿qué hubiera pasado si algún reportero le hubiera lanzado un piropo a alguna servidora pública? El escenario hubiera cambiado de la broma y la risa a la de la condena y el reproche. Hay casos donde reporteras han sido besadas, piropeadas o halagadas y el acabose invade las plataformas informativas y se exige al unísono un alto al acoso. La consigna "no quiero tu piropo, quiero que te mueras" viene a mi mente y sin duda a las feministas que aborrecen ser halagadas. Entonces pregunto, ¿qué detalle exime a las damas a ser sujetas de halagos, piropos o frases coquetas? La intención de esta reflexión es dejar la frase "¿por qué tan guapo?" como este tipo de escenas que desde los medios se condenan cuando un hombre resbala, pero venido de una fémina resulta algo chistoso. En este momento en el que escribo ya hay muchos grupos de seguidoras del subsecretario y este es ya el objeto sexual idealizado de muchas de las integrantes. Lo guapo, lo doctor en nuestro protagonista, ha sacado en toda persona la atracción por alguien que está en un lugar de poder o posee un saber, interesante para el que lo contempla. Ante las escenas donde vemos a ciertas reporteras que lamentablemente no tienen preparación profesional para afrontar conferencias de este calibre, vemos que ante el deseo y la cosquilla, estas reporteras han destacado por todo menos por su profesión. 22 de mayo del 2020. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes transmitiendo directamente desde las cabinas de Vive Radio. Les saluda como cada viernes, como ya era litúrgico en nuestro horario especial de pandemia, con el gusto de siempre compartir micrófonos con mis compañeros y amigos, la bellísima Karina Prado. ¿Cómo estás? Amigo, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Siempre tan lindo, tan halagador, todo lo que me dicen. Esperamos que estén bien ustedes en casita. Hoy vamos a seguir con el tema de COVID-19 en México, que es lo que ha presentado por parte del gobierno la jefa Claudia Sheinbaum. Presentó un semáforo epidemiológico diario. Les vamos a traer un poquito la explicación de cómo se va a aplicar este semáforo epidemiológico diario. También, no sé si vieron la nota ustedes en redes sociales, compañeros, que aparecieron restos de mamut en la construcción para el aeropuerto de Santa Lucía. También tendremos un poquito acerca de esos detalles, además de algunas normativas para poder regresar a labores aquí en México que ha implementado el gobierno. Ya sabrán cuáles son, se podrán imaginar algunas de ellas, así como que el COVID-19 va a estar presente el resto de nuestras vidas. Así es. Sí, Mauricio Chumacero, ¿cómo estás? ¿Cómo te van esta tarde? Buenas tardes, Marco, Cari, muchas gracias a todos los que nos ven, a producción también que hace posible que estemos aquí cada viernes o los días especiales por la contingencia. También aprovecho para agradecer que nos estén viendo. Pues bueno, les traemos hoy la cuestión del tema de la inmunidad de rebaño, que ya se ha estado hablando en las conferencias vespertinas, que se ha hablado, ha sido tema en todo el mundo, ha sido tela de donde todos se han cortado en los medios de comunicación, pero les traigo un poco la explicación de qué es la inmunidad de rebaño, qué supone, y también los resultados que ha dado en Suecia, que sin duda, como todo país escandinavo, nórdico y demás, pues nunca deja de ser un objeto de estudio para los países de América, ¿no? Como un referente del desarrollo, del progreso. Entonces les traigo esas notas para compartir.
Pero sí, además estaremos tratando también el tema que tuvo controversia desde la semana pasada y que todo a lo largo de esta semana, durante las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador traía un pleito casado con las energías renovables. Vamos a estar hablando la postura del oficialismo gubernamental y también todo lo que se ha propiciado de las cadenas completamente independientes. Además, buenas noticias, digo, si algo necesitamos en estos momentos, unas buenas noticias. Estaremos hablando también de todas las personas que han logrado superar el COVID-19 en lo ancho y largo de este mundo y también en nuestro hermosísimo país, porque las noticias tienen que continuar, señores y señores, así es que vamos comenzando con eso, Karina Prado. Pues sí, amigos, como les comentaba, el COVID-19 va a ser algo que va a estar de plano ya erradicado mundialmente, ¿no? Ya vamos a tener que sobrevivir con él, pero mientras tanto vamos a empezar con las cifras actualizadas hasta el día de hoy. Es un total de confirmados de 60.548 confirmados que han dado positivo a COVID, más los que se suman hasta las 2:11 de la tarde, que son 2.973. Hay 40.659 personas recuperadas. En la Ciudad de México, bueno, estas cifras que les di al principio es hablando mundialmente. En la Ciudad de México, que es lo que nos interesa en este ámbito, hay un total de 12.456 confirmados, 8.948 personas recuperadas y 1.197 muertos a causa de coronavirus. Tremendo, es una lista muy grande. La cantidad que habías dicho, ¿cuál es la cantidad de recuperados? 8.948. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, son bastantes, pero nacionalmente son 40.000, ¿no habías dicho? No, mundialmente son 40.659 personas recuperadas. Muy bueno, está hablando de una cuestión bastante diferencial, ¿no? Hay que ver. ¿Qué digo? Que son las que están puestas en la estadística, más las que comentábamos fuera de micrófonos, las que son asintomáticas, que creemos que también hablando en estos términos también a nosotros nos dio, pero obviamente dependiendo del organismo, ya lo hablábamos antes, dependiendo del tipo de sangre, es como más o menos esta enfermedad podía erradicar sobre ti. Y las medidas de precaución, sobre todo las medidas también del tratamiento, porque todo lo que se está actuando en estos momentos con varios fármacos, pues prácticamente son placebos. No hay ninguno que nos garantice actualmente que pueda erradicar por completo la enfermedad. Entonces todo lo que podemos hacer son placebos solamente. Obviamente los tratados que tenemos que tener, los cuidados, hidratarnos bien, estar en reposo. Esta enfermedad, fíjense que paradójicamente están encerrando y confinando a las personas que son sanas. Entonces los antecesores estaban completamente distintos, también en tasas de mortandad. Ahorita ya podemos cuantificar todas las cuestiones de difuntos, lamentablemente, también de los asintomáticos y todos los que ya están infectados. Y pues bueno, estamos viviendo el pico completamente de la pandemia. Ya están empezando a salir todos los brotes que durante semanas anteriores, pues ahorita ya están empezando a surgir, ¿no? Sí, perdón, este pico que ha sido tratado de una manera, yo creo que buena por parte del gobierno de la Ciudad de México. Sí, estaba viendo los datos ahí de la Universidad de Johns Hopkins. Son ya casi, bueno, yo quiero pensar que para esta hora ya son fácil 5 millones y pico de contagiados en todo el mundo. Ahorita desconozco cuántos son los números de recuperados, pero ya se habla de una lista, ¿no? Donde México pues ya aparece como protagonista del top 10, ¿no? Entonces es interesante poner en cuenta todos los datos para que también nuestra audiencia, nuestro público pueda ver cómo va evolucionando esta pandemia, ¿no? En unos momentos van a ver en pantalla el semáforo epidemiológico diario que ha implementado por parte del gobierno de la Ciudad de México, en el cual la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó un programa gradual para el regreso a la nueva normalidad en la Ciudad de México para reactivar las actividades, aunque advirtió que la CDMX permanecerá en el semáforo rojo hasta el 15 de junio. Si la población conserva las medidas de sanidad establecidas con la fase 3 de la pandemia de coronavirus. Comentó que en el mes de agosto los alumnos podrán regresar a las clases de forma presencial cuando se prevé que el semáforo esté en verde, así que aún tenemos que esperar. De acuerdo a las estimaciones epidemiológicas, la reanudación de clases será consultada con la Secretaría de Educación Pública, ya que debe de haber protocolos de sanidad. Habíamos visto que el secretario de Educación dijo que no se regresará a clases presenciales hasta que literalmente este semáforo esté en color
verde. Están apareciendo en pantalla una imagen con estadísticas. El rojo está ocupación mayor al 65% o 2 semanas de incremento estable, como les acabo de decir, y les reitero, hasta el 15 de junio va a estar el semáforo epidemiológico en rojo. Así que, por favor, ahorita están saliendo mucho, he visto demasiados comentarios en Facebook, en redes sociales, que la gente ya está saliendo como si nada. El tráfico vuelve a ser abastecido en las vías de la Ciudad de México. Entonces, por favor, tengamos más conciencia de ello. También aparece un semáforo epidemiológico diario con ocupación a naranja, que esto va a empezar por ahí de julio, en lo que se van a empezar a abrir plazas, cines, todas estas actividades sociales, ya se les habíamos comentado anteriormente. Luego sigue el color amarillo, que es una ocupación menor a 50%, que ya se va a ver más. O sea, ya va a estar abierto los espacios públicos, pero obviamente más controlado. Y como decía la jefa de gobierno, por ahí de septiembre, el semáforo va a ocupar el color verde. Sí, lo que decías tú muy bien, Cari y Marco, la gente está saliendo, se le invita pues, desde aquí a que, pues, si no es una actividad necesaria, es decir, todos estamos ahorita en confinamiento, solamente mantengan la calma y esperar a que el semáforo de aquí a la primera quincena de junio nos pueda permitir poder empezar a ver cuál es lo que va a ser la evolución. Sabemos que este incremento en los contagios responde a otro fenómeno que se dio a mitad de abril, donde gente empezó a salir. También se estaba hablando que por ahí antes del 10 de mayo la gente empezó a salir por aquello de los regalos, las fiestas, todo esto, y en estos días estamos viendo como ese resultado, esa elevación de la gráfica, porque muchos, bueno, incluido el subsecretario Gatell, menciona la curva, ¿no? La curva apenas está elevándose. Estaban haciendo por ahí un meme que se los voy a compartir en la página de Diario Consentido y Viver Radio, por supuesto, pero se está a tono de burla con las estadísticas de Francia, donde la estadística de Francia por un lado está bajando y la de nosotros va subiendo, y digo, pues eso está bien, porque apenas nosotros vamos con unos días de diferencia a lo que Francia presenta meses en sus días, ¿sí? Y que pues comparando la población de Francia, que no supera por ahí de los 40 millones de habitantes, nosotros somos 3 veces más. Estamos viendo que la tasa de contagio todavía sigue elevándose, y diría por ahí un político, un médico, perdón, que bueno que está subiendo, ¿no? Porque todavía falta que se presenten los casos como tal están presentando, pero sí se invita a la población a que, si no hay una actividad necesaria, si estamos en semáforo rojo, pues en parques, que he visto gente correr y demás, absténganse, porque no estamos en un levantamiento de la contingencia. Entonces estamos dentro de la contingencia y todavía no se ha dado una luz verde para que salga. Pero también hay buenas noticias, porque hay recuperados, así es, ¿no, claro. Marc? Sí, segundo las recomendaciones que tienen. Seguimos en semáforo rojo, no podemos claudicar en estas medidas de seguridad. Yo creo que estamos viviendo el término más cuantitativo y sobre todo más extremo de los contagios. Todas las repercusiones que tuvimos semanas pasadas, incluso en meses, se están empezando a dar ya los casos. Pero fíjense que un poquito de noticias buenas: casi 2 millones de recuperados del coronavirus van en el mundo. Con 2 millones de personas contagiadas en el mundo, casi 2 millones de personas contagiadas en el mundo por el nuevo coronavirus, ha logrado recuperarse la mayoría de ellos en Estados Unidos, país que se ha convertido en nuevo centro de pandemia. En contraste con el 1.924.000 de recuperados de cifras actualizadas de contagios hasta el día de ayer, 5 millones de contagios muestran en el balance que efectúa la Universidad de Johns Hopkins, de los cuales 329.816 han muerto lamentablemente por complicaciones. En tanto, Estados Unidos acumula 1.556.000 transmisiones de coronavirus y 93.866 decesos, con cifras de muertes, que el país poco a poco regresará a la actividad. Hay que recordar que Estados Unidos ya empieza a abrir los mercados. El número de pasajeros en el metro de Nueva York, por ejemplo, ha aumentado a partir de ayer el 50% de su ocupación, a diferencia de las semanas pasadas. Tanto en Rusia, segundo país que ahora es más afectado por la crisis sanitaria, suma 317.557 infectados por el coronavirus y 3.099 en Podovsk. Argumentaron los datos de muerte por el COVID. En Rusia son precisos. En América Latina, Brasil es el país más contagiado, es el tercer país más golpeado, de hecho. La infección deriva del nuevo coronavirus de 291.579 contagios
18.557 decesos, señaló Johns Hopkins. Y precisamente estamos hablando también de las cifras en México. En México tenemos actualmente aproximadamente 459 contagios al día y lamentablemente aproximadamente también tenemos 87 decesos. No podemos bajar la guardia, pero en la actualidad pues estamos diciendo que la forma en la cual nos presentamos durante esta pandemia pues son 2.9 millones de personas que se han librado esta batalla lamentable, ¿no? Sí, estamos viendo el fenómeno de contagio, les decía, a partir de hoy. Ayer íbamos a descansar con una tasa casi de 5 millones de contagios presentados, pero de recuperados en el mundo, como nos lo estás mencionando, Marco, pues prácticamente está hablando de la mitad de la población contagiada que se está recuperando. Eso es bueno, son buenas noticias. Y también de los casos que desgraciadamente son muertes, ya va por ahí de la centena de miles, pero hay que ver cómo evoluciona. Sin duda, en Europa ya se está dando esta cuestión de regreso a esta cierta normalidad. Veíamos en Francia, en Italia, a inicios de la semana pasada, pero nosotros, por aquello que les comentaba hace rato del atraso que llevamos nosotros en el desarrollo de la pandemia, tenemos que esperar un poco más, incluso, como decías tú, Cari, hasta septiembre, y eso incluso un poquito más. Y si seguimos haciendo con estos fenómenos desde el lunes pasado, de seguir saliendo, posiblemente la gráfica siga subiendo, ¿no? Y también en emisiones pasadas les habíamos comentado que China estaba buscando, ya que ahí fue en Wuhan, partió esta pandemia, comenzó, China ha estado buscando vacunas, ¿no? Para poder recuperarse. Entonces, esta es noticia de último momento. Los resultados iniciales de la vacuna china contra el coronavirus indican que es segura y genera anticuerpos. Este primer experimento ofrece resultados prometedores, aunque el camino aún es largo para que las vacunas lleguen a producirse masivamente para prevenir la enfermedad. La vacuna de la que hoy se presentan sus primeras pruebas en humanos utiliza un virus del catarro común atenuado, lo que ya habíamos visto en en los síntomas que presentaba el coronavirus. Este virus es capaz de invadir las células humanas sin provocar la enfermedad. Así, sirve de medio de transporte para introducir en las células del paciente el material genético que codifica las proteínas que forman las espículas con las que el SARS-CoV-2 entra en las células. Después de esas células se produce la proteína que llega al sistema inmune de quien recibe la vacuna y le permite crear anticuerpos que después reconocerán esa espícula e impedirá la infección. Entonces esta vacuna se aplicó y ya dio positivo en al menos 45 voluntarios que fue aplicada esta vacuna y dieron positivo a esta reacción. Pues es bueno saber eso. Bueno, estaremos viendo la noticia a lo largo de la tarde, cómo va presentándose esta información, y con gusto se las iremos compartiendo. Es algo, entre la buena noticia que nos compartes, Marco, es que pues ya hay un trabajo de una inmunización vía vacuna, entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona. Sí, obviamente los avances van a estar a la orden del día. Sí. También los cuidados dependen mucho de cómo puedas librar esta batalla. Son muchos héroes los que están allá afuera luchando en contra de este nuevo virus. Y pues las únicas recomendaciones que podemos hacer es que no caigan en la apatía, porque ya estamos viendo lo que pasó en los gobiernos de Bolsonaro. Brasil se encuentra en el pico de contagios y de decesos en esos momentos, ¿no? Entonces no podemos claudicar en nuestras formas de prevención, y Estados Unidos sí va a abrir nuevamente sus mercados, va a tratar de reanudar su economía, pero hay que recordar que también son el epicentro en estos momentos mundial, ¿no? De todos los decesos y contagios. Entonces pues, los tenemos de vecinos, entonces vamos a aprender un poco a tratar de cuidarnos y cuidar a los demás. No podemos bajar la guardia, y en estos momentos seguimos en lucha. Y aún habiendo esta buena noticia de último momento, y que hemos visto que la población se ha recuperado gratificantemente de este virus, la Organización Mundial de la Salud confirmó al coronavirus como una enfermedad endémica. ¿Pero qué es un virus endémico? El SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, ya ha sido diagnosticado en más de 4.2 millones de personas en todo el mundo. Los expertos no tienen claro cuándo se podrá frenar su expansión, y ahora advierten que puede que el virus no desaparezca nunca. Eso significa que es una enfermedad endémica, va a estar al pie del cañón. Por eso les recomendamos lavarse bien las manos, usar su cubrebocas correctamente, mantener
que aquí en países tan sobrepoblados como México, Estados Unidos, Brasil, es imposible poder guardar esa sana distancia que han pedido las autoridades gubernamentales. Exacto. Pero algunas pongamos esta diferencia, ¿no? La epidemia es un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego llega a una disminución, lo que al principio se preveía, ¿no? Que cuidando este pico de contagios iba a poder disminuir. La pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo, que es en lo que después se convirtió el COVID, llegando hasta otros continentes. Entonces, mencionó que el VIH es el virus que puede causar el SIDA, elocuación. Esta es una de las enfermedades endémicas que ha declarado la Organización Mundial de la Salud, la varicela, el VIH, la malaria, todas estas son enfermedades que van a estar al pie del cañón día a día. Es por eso que ya se ha estado buscando, como lo comentabas, Mark, fuera de micrófonos, una vacuna, ¿no? Para que esta sea una enfermedad endémica que ya fue declarada por la OMS, tiene que haber una vacuna. Sí, vamos a estar viviendo obviamente con la precariedad de podernos contagiar en cualquier momento. Si eso también le sumamos que allá afuera hay inclusive virus más letales que en estos momentos pues nuestro cuerpo no lo ha asimilado. Y yo creo que sí es una forma peligrosa en la cual nosotros conllevamos nuestra existencia, pero pues sí también tener las recomendaciones en el momento en el que caiga una vacuna. Yo he estado viendo varios blogs de debate en los cuales dicen si tú te vacunarías, pues obviamente tenemos que vacunarnos porque es una enfermedad que va a estar con nosotros residiendo del día a día, entonces no podemos tampoco jugar nosotros a los antivacunas y tratar de cuidarnos porque ya nos dimos cuenta y este virus nos representó que cualquier sector de la población esté expuesto, pues todos vamos a estar en riesgo, ¿no? Sí, es un riesgo latente porque pues somos muy creyentes de esta cuestión empírica de que hasta no ver no creer, entonces pues son organismos muy pequeños, incluso esta cuestión diferenciamos de una cuestión viva a una cuestión de no viva, con esta proteína que invade el cuerpo. Tenemos que ser muy cuidadosos, como ya lo decía aquí Cari, lavarnos las manos, cuidar a los demás. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás, es decir, esto lo sabemos desde que somos pequeños, no lavarnos las manos cuando entramos al baño y demás, también cuando comemos y demás. Muchas de las prácticas que hemos llevado quizá están en cuestionamiento de cómo se van a seguir haciendo después de salir de esta contingencia de la pandemia, que aún seguimos en semáforo rojo. Entonces en muchos lugares hemos visto que los alimentos se han estado preparando con mucho cuidado. Es lo más peligroso, digamos, que puede transportar el virus. Entonces debemos ser muy cuidadosos hasta que el semáforo no esté en verde. Incluso cuando salgamos de la pandemia, también ser más cuidadosos, ¿no? Seguir cuidándonos, tener estas precauciones, ya lo declaró la Organización Mundial. Entonces va a ser como cualquier gripa, así que cuídense, así sea al menos, no sé, secreción nasal, tos, tengan la precaución, acudan a su médico para que pueda prevenir estos síntomas. Antes de ir a este corte que ahora va a ser un poquito diferente, vamos a estar evolucionando aquí en Diario Consentido. Vamos a mandar saludos a Mec ACD, que le mande saludos a Marco, a Mariana Jiménez, a Adris Díaz de León, a Omar Monster Chiva, a Claudia Prado, a Lulú Barrera y a Beatriz Velázquez. Muchísimas gracias, que por ustedes y todos los que nos están viendo, Diario Consentido sigue de pie. Entonces vamos a ir a este corte que estamos innovando aquí en Diario Consentido. Ojalá les guste. Recuerden seguir mandándonos sus comentarios. Regresamos. Los años pasan. Los años pasan y han pasado para siempre. Pero un hermoso día brilla durante toda la vida. Y ese día fue cuando dio a luz la persona que paradójicamente trajo la luz a mi vida, la portadora del cielo en sus luceros. Aún recuerdo nuestros primeros versos de conversación, las primeras miradas y aquel tímido roce de nuestros labios. Desataron un fuego interminable. Soy de la premisa que la vida acomoda a las personas en los momentos justos para disfrutar de ellas a cada momento. Y no hay momento que no agradezca tenerte en mi vida. Hoy festejamos el goce de tu onomástico, un año de aprendizaje y duras pruebas. Pero seguro estoy que saldrás a flote, como siempre, dulce pedacito de Lelí. Quisiera regalarte las rosas más rojas de los rosales más bellos. Pero en cambio te entrego, en cada frase y letra, lo más valioso que hay en mí, la sangre de mi existencia, que complacida cuidará de ti. Cada vez cuanto fuese permitido. Me gustaría también tener el don de hacerte rimas,
porque a mi parecer hay poesía en mi cabeza y en mi corazón desde que estoy enamorado de ti. Tú eres un poema, no sé aún de qué tipo, épico quizá, que se apiade de mí, no, un soneto tal vez, no, porque es demasiado elaborado y artificial. Tú eres una especie de balada dulce, simple, alegre y poética, cuya naturaleza es el canto, a veces con lágrimas y otras con sonrisas, y en ocasiones con una mezcla de sonrisas y lágrimas. En mis versos y mi prosa te encuentras, y hoy en tu día de mi goce eterno, para ti, feliz cumpleaños, mi amada Natalie Romero Rosales. Letras con sentido, Marc López Vizcaíno. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Ya estamos de vuelta aquí en Diario Consentido. Hoy este corte emotivo de estas palabras salientes del corazón, de la mente de nuestro compañero Marc López. Quisiéramos saber un poquitito qué es lo que te llevó a escribir estas palabras, Marc. Sí, obviamente derivado de los confinamientos, ¿no? Las vicisitudes que tenemos en estos momentos del encierro, pues obviamente es el cumpleaños de una persona que completamente marcó una fase de mi vida y que siempre la voy a recordar, y pues tenía la permisidad de mis compañeros y de toda la producción aquí para poderle pues declamar estas palabras que con gusto le escribí, y hasta donde quiera que esté y en la eternidad pues van de todo corazón, ¿no? Aún existe el amor real, también acá nuestro compañero con su esposa, aún existen esos hombres, ojalá algún día llegue a mi vida. Pero bueno, vámonos con las noticias que nos convienen en este programa. Mauricio Chumacero, ¿qué es lo que nos traes? Pues miren, hace unos días, gracias Cari, nos estaban informando acerca de lo que es una métrica, un proyecto de monitoreo para la población en todo el mundo, lo que es la cuestión de la inmunidad de rebaño. Entonces les traigo una explicación breve de qué es la inmunidad, y también más adelante la cuestión de qué es lo que se ha venido ocurriendo en Suecia, que es uno de los países donde pues polémicamente, sabiendo que es un país de más progreso y más innovador, pues fue uno de los países que aplicó este proyecto del monitoreo de inmunidad de rebaño, y vamos a ver los resultados. Entonces, si me permiten, vamos a empezar con la cuestión de la inmunidad y posteriormente paso a la siguiente. Una nueva métrica ha sido revelada por parte del sector salud en México, que encabezado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó lo que es y en qué consiste la inmunidad de rebaño. Dice: el coronavirus, al tratarse de una enfermedad que se transmite entre humanos, que pueden presentar síntomas, problemáticas, incluso resistencia al virus, entonces se puede hablar de inmunidad colectiva, y esto se convierte en una protección involuntaria. Dice el secretario: cuando tenemos una colectividad y tenemos algunas que pueden presentar la enfermedad, podemos presentar con un pequeño número, pero no interactuamos con todas las personas existentes, de tal forma que interactúe con quien interactúe, hay una probabilidad de contraer la enfermedad, para que haya una cadena de transmisión o una propagación, explicó. Igualmente ejemplificó cómo es que esta inmunidad de rebaño se estudia. Por ejemplo, yo tengo COVID-19 y yo interactúo con alguno de ustedes, y esa persona se contagia y pasan los días, nos curamos los dos y desarrollamos inmunidad, ya somos biológicamente resistentes al COVID-19. Puesto que, en otras palabras, una persona recuperada de coronavirus y capaz de desarrollar resistencia o inmunidad a la enfermedad, podría interactuar con otras personas, enfermas o no, sin correr riesgo. Esa persona puede contagiar a otros, pero si somos más inmunes, hay menor probabilidad de que alguien contagie, infecte a los que restan, explicó. Entonces se pregunta ante esta métrica, ¿puede esta métrica acabar con la pandemia? Igualmente el subsecretario compartió la medida o porcentajes necesarios para poder determinar la pandemia del coronavirus por esta vía, y menciona: algunas estimaciones hablan que necesitaríamos del 70% de personas inmunes en cualquier población, México y otros países, para que el efecto de inmunidad de rebaño agote la pandemia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, explicando qué es la inmunidad a la que se refiere, en este sentido el subsecretario pues hablaría de que más o menos un 70% de la población tendría que poseer
anticuerpos o esta inmunidad para poder ser protegida, o más bien tener la garantía de no contagiarse. Pero vimos los resultados en Suecia y pues no es tan alentador esta cuestión. Entonces se los traje para que también ustedes estén informados de esta cuestión, porque se va a tener que cambiar, ¿no? Se va a tener que cambiar de políticas. También, sin embargo, tenemos que tomar en claro el grado poblacional que tiene cada país. Suecia no pasa más allá de los 50 millones de habitantes y México ya está por superar los 140, entonces ahí se habla de otra problemática. Entonces, si me permiten, si tienen algo que decir de esta nota, me sigo con la demás. El coronavirus en Estocolmo, ¿sí? La inmunidad de rebaño, solo el 7% generó anticuerpos. Suecia realizó un estudio sobre los anticuerpos de COVID-19, pero el resultado fue menor al esperado. En Estocolmo, a fines de abril, solo el 7.3% de la población había generado anticuerpos. Un estudio sueco encontró que solo el 7.3% de los habitantes de Estocolmo desarrollaban anticuerpos contra COVID-19. A finales de abril, lo que podría avivar la preocupación de que la decisión de no hacer cuarentenas en Suecia contra la pandemia pueda traer poca inmunidad de rebaño en un futuro próximo. La estrategia fue defendida por el epidemiólogo jefe Anders Tegnell, cuya recomendación de varias voluntarias contra el virus, en lugar de un cierre obligatorio como los que imponen muchos otros países, ha dividido la opinión en el país y en el extranjero. La estrategia de Suecia de mantener abiertas la mayoría de las escuelas, restaurantes, bares y negocios, incluso cuando gran parte de Europa se encontraba en puertas cerradas, la expuso a críticas con tasas de mortalidad muy superiores a las de sus vecinos nórdicos, aunque muchos menores que las de países como Gran Bretaña, Italia y Francia, que sí cerraron. El número de pacientes con COVID en cuidados intensivos en Suecia han disminuido en 1/3 desde el máximo de finales de abril, y las autoridades sanitarias dicen que el brote se está ralentizando. Sin embargo, Suecia ha registrado el mayor número de muertes por COVID-19 per cápita en Europa en los últimos 7 días. Entonces, en este sentido, pues se menciona que ante esta nueva métrica que nos explicaba el subsecretario en una de las conferencias, pues en otros países donde pues se planteaba el proyecto no ha evolucionado de una buena manera, y pues nos preocupa, ¿no? Preocupa a la población en Europa y también acá de este lado, donde se hablaba muy bien de esta inmunidad de rebaño, que casi nadie sabía de qué iba este tema. Entonces es lo que les traigo a la mesa, compañeros. Pues sí. Yo creo que, yo creo que también depende de la formación genética, ¿no? Recordemos que en todos los continentes somos diferentes, formados genéticamente, entonces igual, y ahí no aplicó esta inmunidad de rebaño, pero puede que en México sí. Entonces depende, yo también creo que de los organismos, y hablando ya científicamente, que esos son temas que no me convienen porque no lo sé y me vería muy mal hablando de esos términos. Sí. Yo creo que por ahí va más o menos que pueda funcionar en México la inmunidad de rebaño. Sí, la forma occidental obviamente pues siempre va a partir de una forma experiencial para todos los países que están sucumbiendo en estos momentos hacia la pandemia. A título personal yo puedo decirles que la cuestión del contagio de rebaño es completamente absurdo, porque pues es jugarle, ¿no? Es un volado completo, porque no sabes la reacción que va a tener genéticamente cada cuerpo. Cada uno de nosotros somos distintos. Cabe señalar que decir esa palabra filosófica de que cada cabeza es un mundo, pues completamente parte también de la forma anatómica. Cada uno de nosotros va a regirse de una forma distinta. Entonces, juntar a un tipo de personas para que se contagien y tener los cuidados y crear una inmunidad, yo creo que es una forma irresponsable de todas las personas que lo están proponiendo. Inclusive satíricamente en las redes sociales estábamos viendo las semanas pasadas que en México se estaba gestando una fiesta para COVID-19 que posiblemente se habló, ¿no?, de que era una fake news, pero pues lamentablemente consumimos todo ese tipo de informaciones, y entonces no me causaría extraño que tenga alguna repercusión y que pues por ahí alguno de los alocados tengan el propósito de poder realizar estas cuestiones, ¿no? Es preocupante, sí, porque las fiestas sí se dieron, o sea, no fue tan escandalosa de que salió en medios como la fiesta en Ecatepec. Pero se han dado muchísimas reuniones. Muchas fiestas. Yo soy de los que aplaudo la idea del gobierno de poner una ley seca. Digo, independientemente de una sociedad que está luchando con una pandemia, sí, sería muy muy pesado estar luchando también con el alcoholismo que cada
cada uno de los individuos posee en sí mismo, ¿sí? Entonces sufrir con COVID y sufrir con alcoholismo, entonces creo que esa parte es una cuestión muy, muy responsable. Lo que sí hemos visto es que hay personas que hacen lo posible por violar esa regla. Lo que está prohibido es seguramente es algo, un objeto de deseo de violar la regla. Entonces, en esta cuestión de la inmunidad de rebaño, pues sí es jugar a una ruleta rusa, es dejar a toda la gente que conviva como siempre lo hemos hecho, como lo hemos hecho con la gripa, con manos sucias y demás, pero sabemos que llevan consecuencias, ¿no? El no lavarse las manos, el estornudarle a alguien irrespetuosamente a la cara o al cuerpo a otra persona, sabemos que eso es una falta de educación y que si hubiéramos decidido aquí en México, sobre todo nuestro presidente, hubiera decidido dejar a todos, que fue al principio, ¿no? Que decía AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, salgan, ¿no? Salgan, abrácense. Después los hechos nos dieron la razón y sabemos que eso hubiera traído consigo una repercusión muy, muy grande y estuviéramos casi compartiendo el lugar con Estados Unidos, ¿no? Casi 1.500.000 contagiados que lleva consigo Estados Unidos, que es casi la mitad de una tercera parte de lo que lleva el mundo de contagiados, pero creo que el gobierno ha actuado responsablemente de tener sus pautas. Pensaban, para terminar, ¿qué hubiera pasado si el país hubiera establecido un estado de sitio, más allá de la ley seca, ¿no? O al revés, como lo hizo ahorita, ¿no? Permitir que salieran si hay cuestiones de necesidad muy extrema. ¿Cuál hubiera sido el escenario de las dos? Sabemos el escenario ahorita con esta cuestión de no obligar a todos a quedarse en casa, pero aún así hay críticas, ¿no? De, pues, ¿por qué no hay, por qué sales? Quédate en tu casa. Pues no hemos podido combatir con este virus que sin duda es desconocido y tiene muchos medios para poder contagiar. Entonces, si hubiera sido el otro escenario de un estado de sitio, creo que también las críticas hubieran elevadose. Con los twitters que hemos leído en esta semana de los 2 golpes de estado y toda esta crítica de la chata oposición, pues digamos que hasta ahorita hemos sabido llevar la cuestión de la pandemia. Sí, está generándose en un estado completamente de libre voluntad. El presidente Andrés Manuel López Obrador está confiando en toda la sociedad mexicana. Lo estábamos diciendo en programas pasados, yo creo que eso es una de las primeras vicitudes que él tiene, porque lamentablemente pues esta sociedad no está bien educada y con el propósito de poder seguir un reglamento, un lineamiento. Entonces yo creo que sí necesitan un poco más de mano firme. Está creyendo en nuestra buena voluntad y pues bueno, estamos pagando con todo esto. También durante la semana se habló de que estábamos llegando ya a un comunismo hereditario de algunos otros presidentes de Latinoamérica, lo cual es completamente falso. Yo lo posteé ahí en redes sociales. Quien crea que Andrés Manuel López Obrador es comunista, pues que abra un librito, ¿no? Que lea. Sí, muchas veces dicen que si Marx hubiera leído sus libros, él no sería marxista, ¿no? Es una idea que sale, muchas veces dice, ¿no? La frase célebre, empiezas escribiendo sin saber qué estás poniendo en palabras y después ya no sabes qué es lo que escribiste, ¿no? Entonces Marx posiblemente en estos momentos diría, no, pues yo no quería decir eso, ¿no? No vivió para retractarse o para cambiar sus teorías, pero no saliéndome del tema, es esta cuestión de la inmunidad de rebaño, como posible métrica es válida, pero sabemos que si alguien sale enfermo, lo hemos visto con la influenza, esto en la UNAM, en muchos lugares se recomendó, si vas a estornudar, pon tu antebrazo, cúbrete, siempre sal con cubrebocas, si ves que no puedes salir, mejor quédate en casa. El quédate en casa viene desde hace 11 años, incluso desde más atrás, pero hemos tratado de cuidar a nuestros conciudadanos, y como persona que maneja un imperativo categórico, digamos así, no voy a salir enfermo para no enfermar a las demás personas, ¿no? Es decir, incluso mínimamente cuando uno va al baño sabe qué tiene que hacer, ¿no? Es lavarse las manos y demás, eso ya lo sabemos. Entonces imagínate si dejamos a todos los borreguitos ahí, a toda la manada. Es precario, y más cuando, por ejemplo, en países como Suecia, que tienen salud, esta oferta de salud que es buena y no les está funcionando, no me lo imagino aquí en México con el sistema de salud que tenemos también tan precario. Entonces digo que se han portado a la línea, sí, y que han estado atendiendo a todas estas personas que han acudido a las instituciones de salud para que puedan atenderlas. Sí, hay muchas que las han denegado, hay muchas que también han tenido que pagar para que la atención sea más rápido. Obviamente una sociedad mal educada, como lo dijo Mark, en México nunca va a cambiar, siempre va a haber esa corrupción, siempre va a haber ese en donde aportes dinero, es donde más va a pesar la atención o el poder. Pero pues con esto vamos a dar fin a este tema del COVID, de epidemias, de inmunidad, y vamos a dar paso a algunos temas. No sé si recuerden que esta construcción del aeropuerto de Santa Lucía ha dado
Muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, se han dicho que no son terrenos, que son terrenos blandos para la construcción y que puedan soportar el peso de los aviones, de las construcciones. También lo más reciente en escándalos es que en diciembre pasado se informó el hallazgo de huesos de mamut, no sé si lo recuerdan. Entonces, pues todos los arqueólogos dijeron que podía haber más de ellos, y esto fue cierto. Los restos de al menos 60 mamuts han sido encontrados en los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El descubrimiento en la base militar de Santa Lucía no frenó los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto internacional, dijo Salvador Pulido, director de salvamento del INAH en su momento. Hasta el momento se han encontrado arriba de 6 decenas de mamuts, casi todos con la variedad columbi y otro tipo de fauna asociada como los bisontes. Además, también se han recuperado en el área 15 osamentas humanas pertenecientes a entierros prehispánicos, vasijas, piezas de obsidiana y un cánido que también estaba enterrado de manera de ofrenda. Se contempla que en un futuro se puedan integrar todos los vestigios encontrados en la zona a una galería para que los visitantes puedan conocer cómo fue ese lugar hace más de 35,000 años. O sea, no hablamos de miles de años, pero también se dice que estos mamuts no fueron enterrados ni fueron muertos, sino como esta era un lago, entonces a su paso se ahogaron y se quedaron atorados los mamuts. Obviamente la naturaleza fue haciendo de las suyas y hizo enterrar y subenterrar todos estos mamuts que fueron encontrados. Sí, quedaron como sedimentados. Sabemos que incluso también con la historia de sus primos los elefantes se podría haber sospechado de un cementerio de mamuts, pero posiblemente, como nos dices tú, Cari, aclarando, posiblemente se ahogaron, murieron ahogados. Es bonito saber eso, que nuestro país posee estos vestigios históricos de lo que... La riqueza biológica. Biológica, muy bien, Marco. Y pues, ¿por qué no hacer un museo ahí al ladito, no? Para seguir dándole de picones a la oposición. Que se haga un museo, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Haga un museo ahí, manden a hacer un museo al lado del aeropuerto, ¿no? Entonces... Pues qué padre, qué importante, impresionante ver este tipo de restos que nos habla de la historia de nuestro país. Entonces es muy importante qué se va a hacer con ellos, si se van a transportar o incluso se haga una reserva ahí. Imagínense, ¿no? También cuántos descubrimientos no podrían haber durante todas las terrenos fértiles que acontecen en esta hermosísima ciudad, en este hermoso país. Pero también estuvimos viendo a lo largo de la semana todo lo que se estuvo suscitando a través de las cuentas de Twitter. Ahorita estamos viendo mucha biopolítica dentro de las redes sociales, sí. Y una de las principales cuestiones que se les empezaron a declamar a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de la oposición mexicana, es que estaba en contra de las energías renovables. Hay que decir que se empezaron a hacer licitaciones a estas empresas que empezaban a tener y a sustraer todas las cuestiones de estas energías al erario público, en la cual no presentaba ninguna aportación de impuestos. Entonces se les empezaron no se les condonaron, se les empezaron a cobrar nuevamente. Obviamente, pues algunas de las empresas se retiraron del país, pues si estaban trabajando en libre comercio, no estaban pagando ese impuesto y después vienen y te lo empiezan a cobrar, pues obviamente iban a recaer todas las cuestiones caídas, todos los pagos atrasados. Estatal, ¿no? Entonces, pues algunas empresas se fueron y se le fueron a la yugular a Andrés Manuel López Obrador durante la semana, pero el día de ayer salió precisamente en la mañanera y dijo: estamos protegiendo el consumo de energía eléctrica, señaló Andrés Manuel López Obrador. Y es que el presidente afirmó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias, pues cada vez impulsarán más. Hizo énfasis en esta declaración luego de que se dio marcha atrás a la suspensión de pruebas que ya realizaban 14 empresas multinacionales en materia de energía renovable. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará las decisiones del Poder Judicial. Vamos a respetar las decisiones de los jueces y magistrados, así igual también la de los ministerios. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho. Antes era un Estado chueco, de cohecho, y si me piden pruebas las tengo, dijo durante la mañanera el presidente mexicano. Asimismo afirmó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias, sino que todo lo contrario, pues cada vez impulsarán más. El mandatario federal sostuvo que en específico está en contra de la corrupción, el saqueo y el influyentismo.
Ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones y contratos leónidos que afectan el interés nacional al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través de influyentismo se pactó mediante compensos entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevados con subsidios, manifestó el presidente. Incluso citándolo, se pretendía destruir la Comisión Federal de Electricidad, cerraron las plantas de subsistir, es decir, no permitirles que generaran energías para que le dieran preferencia a estas empresas, plantó también el presidente de la República. Vamos a defender nuestros criterios en los tribunales porque no tenemos el derecho de hacerlo, anunció también. Tiene instrucciones ya a los servidores públicos de la CFE de cenar para defender nuestra decisión y que no haya privilegios para estas empresas. Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente se le fueron a la yugular. Estas empresas empezaron a tener licitaciones. Obviamente los contratos que se firmaron sexenios atrás le dieron la permisidad de que tuvieran ventajas sobre algunas empresas, y es que algunas quedan de forma gubernamental. Esas empresas privadas iban a tener obviamente el aventajo, iban a estar aventajadas, y obviamente todos los subsidios iban a ir directamente a la economía de terceros, ¿no? Yo les quiero hacer una pregunta ahorita analizando la nota, Marc. ¿Ustedes creen que haya una transformación o un cambio en esta reforma energética que causó tanto revuelo, que fue aplicada para tantas instituciones que fueron saliendo del ámbito gubernamental? Entonces, ¿ustedes creen que haya una transformación directa en esta reforma? Pues mira, si estamos hablando de que empezó con el Tratado de Libre Comercio con Salinas, estamos hablando ya pues, prácticamente de 26 años. Entonces, el proyecto de transformación que plantea ahorita la 4T es que pues no va a ser de 6 años. Entonces, estamos haciendo que 26 y 6, ¿cuál es el mayor? ¿No? Entonces, vamos a pensar que posiblemente, como se dice por ahí entre bambalinas, si el gobierno que está ahorita en turno se reelige, es decir, no el presidente que está ahorita, sino en voz de su partido, ¿sí? Vamos a hablar que serían 4 o 5 periodos donde si sigue gobernando con esta visión que tienen de transformar al país, pues posiblemente podamos hablar de que estas políticas que se hablaron desde el año 94, incluso antes de los 80s, pueda hablarse de una posible transformación. Posible porque todavía tenemos que ver cuál es el contexto que responde, porque ahorita si el presidente Andrés Manuel, como bien nos lo presenta Marco, nos está diciendo que va a haber un cambio en estas políticas de venta de empresas, concesiones y demás, gracias Marco, estamos viendo que muchas personas que están, digamos, saltando, muchas de ellas desconocen los contratos que se firmaron incluso desde antes, ¿no? Con el gobierno de Peña Nieto, Calderón incluso, y incluso en años pasados. Entonces tenemos que ver cuáles son los que se van a cancelar, por qué vías se van a cancelar, cuál es el motivo. Incluso Andrés Manuel, desde que tomó el cargo, lo dijo, se van a revisar, se van a plantear nuevas políticas. Incluso lo estamos viendo con esta cuestión que también hizo polémica, que después hablaremos, del conteo de la felicidad, de la medición de la felicidad. Pero acá con esta cuestión de las empresas, se tienen que revisar todos, ¿no? Porque hablábamos que el fracking ya estaba entrando al norte del país con las mineras, Grupo México, todas las empresas canadienses. Entonces estamos hablando de qué beneficio está reportando al país, y de muchos escándalos que también se presentaron, sobre todo la contaminación de mantos acuíferos, el desempleo que había en esas comunidades. Entonces tenemos que hablar de un trabajo integral que también aporte a la comunidad que está dando también terrenos ahí en el estado que estemos hablando, ¿no? Estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de energía dinámica, entonces estamos hablando de varias cosas que se tienen que pensar, ¿no? Ahorita estamos hablando de que la CFE pasó a tomar el lugar que tenía Luz y Fuerza hace unos años, y que también perdió sus beneficios en tiempos del gobierno de Calderón. Entonces no podemos hablar de una transformación en 3 años, porque ahorita se está hablando del Tren Maya, se está hablando del aeropuerto, se está hablando de varios proyectos, y todos esos, yo creo que si el gobierno se reelige, el establishment que está ahorita, pues posiblemente podamos hablar que en el siguiente sexenio los proyectos que estamos viendo ahorita en luces se pongan en marcha. Ahorita, por ejemplo, vimos lo de los mamuts, ¿no? Entonces, en el aeropuerto, ¿cuánto vamos a tardar en sanar? Entonces, perdón, Marcos. Igual es una forma completamente de seguir los lineamientos que está pautando ya Andrés Manuel López Obrador. Tú diste 2 puntos importantísimos. Yo creo que viene antes del salinismo, que es cuando se empieza a implementar en América Latina el neoliberalismo. Entonces, cuando se cierran todos estos tratados, ¿qué es lo que le iban a dar el aventajo? Le iban a aventajar a las empresas privadas, porque esa es la estructura del neoliberalismo, tratar de separar al poder estatal y darle libre mercado a las nuevas
empresas que se suponen iban a traer nuevas infraestructuras y nuevos ingresos al país. Después pues vimos que todos los influyentismos y todos los malos tratos de gobiernos pasados pues hundieron más en la corrupción a este país. Me parece que es rico, vasto, biológicamente, lo estamos hablando con la nota pasada, sí, pero ha sido desfalcado. Incluso dentro de esos desfalcos sigue de pie esta economía que subyace de la norteamericana, y no estoy en contra de que en algún momento podamos superarla, pero Andrés Manuel López Obrador ya dio un lineamiento en el cual dio de una forma jerárquica carpetazo a todos los contratos, el influyentismo, como él lo dice y lo secundo, de gobiernos antepasados, que esos eran los que estaban causando la fractura económica y empresarial, y obviamente no le iban a gustar a ningún sector privado todas estas licitaciones que se les están haciendo, no se les condenan los impuestos, entonces se les iban a ir en contra. Lamentablemente todas las líneas editoriales de los opinólogos, como tú lo estabas diciendo el programa pasado, pues se van en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es de ahí de donde nace el imperativo de decirle que nos estábamos poniendo a una forma de comunista, sí, lo cual es completamente falso. No estamos llegando a ese lineamiento, pero sí de forma jerárquica le dio el carpetazo y decirle, ¿sabes qué? El influyentismo se acabó, y sí la transformación puede llegar si se sigue ese lineamiento, y sobre todo si es inteligente y pone las formas adecuadas y a las personas concretas en seguir. Sí, que debemos de ser, Marcos, debemos de ser honestos en esta cuestión de que pues el siguiente que llegue a gobernar el país no va a ser Andrés Manuel López Obrador, va a tener otra mentalidad. Entonces, pero si tiene esta virtud, este carácter de seguir los lineamientos, la esencia que digamos defiende Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, podamos hablar de que se va a dar un seguimiento a la lectura de todos estos contratos que no se están corriendo a las empresas. Si ellas deciden irse es porque, pues como tú dices, se está planteando que hay algo polémico donde hay empresas que no pagan impuestos. Hay también sectores donde las energías también limpias que se están hablando también ahorita no tienen acceso a todos, son también una cuestión de uso por clase, de una cuestión también selectiva. Por ejemplo, estamos hablando que en un municipio X no va a utilizar las celdas eléctricas, sabemos que hay gente que se las roba. Sabemos también que por ahí ya salió en la entresemana que han puesto esta de la fibra óptica en los cables, han puesto avisos de que no es cobre, porque también hay gente que se roba el cobre por necesidad, por abuso, por malicia. Pero sabemos que hay gente, ahorita con lo del COVID, sabemos que hay gente que no está educada para poder respetar esas infraestructuras. O sea, ya otra foto de un reloj, por ejemplo, se los comparto a ustedes, o sea, público, un reloj solar, pero ya digital, que da la hora con el número arábigo, ¿no? Y son los hoyitos que de acuerdo a la posición del sol da la hora. Imagínate que pongan de esa tecnología aquí en México. Le digo a mi conocida que lo compartió, mira, esos aparatos van a amanecer con papeles metidos, con envases de tapar y con miados. Es triste. Pusimos la nota inclusive con los lavados de manos que están implementando ahorita. Debemos saber que si nos vamos a quejar o vamos a indignarnos por las acciones de nuestros políticos, sabemos que esos políticos devienen de nuestra sociedad, y que esos políticos son la gran potencia de lo que somos nosotros como sociedad. Entonces, si tenemos gente que se va por esta cuestión de robar cobre, robarse las celdas solares, pues obviamente no nos quejemos si tenemos un presidente posteriormente que se robe todo eso. Que si vamos a, perdón, Cari, nada más a cuestionar todo lo que haga el presidente, las decisiones, sobre todo que lea los contratos y sepa el porqué de que los canceló, y también sabe el porqué de las empresas que se van, y muchos sabemos que se están negando a pagar impuestos. Vuelvo a coincidir con ahorita Marc, así creo que pensamos al mismo tiempo. Los lavamanos que se establecieron en diferentes partes públicas, abarrotadas de basura, de cafés, de plásticos, o sea, mal. Entonces yo creo que primero tendríamos que hacer conciencia sobre la sociedad, y después que también el gobierno sea consciente de sacar cada uno de sus proyectos a flote y que los ponga ya posicionados, porque como tú dices, cuando llegue el próximo gobierno se van a quedar en stand-by. ¿Por qué? Porque no vienen con la misma mentalidad, con la misma el querer transformar a México. Entonces, gobierno tienen, para mí, como opinión pública, y que estamos aquí en Diario Consentido, deben de sacar cada uno de esos proyectos a flote y puntualizarlos bien y amarrarlos bien, porque el gobierno que llegue, así como él está sacando todos esos lineamientos que iban de la mano de gobierno tras gobierno tras gobierno para no pagar impuestos, para hacer esa mafia del poder como él la llama, va a llegar otro con la mano en la cintura e igual los va a sacar. Vamos para cerrar ya el tema. Sí. Quiero decirles que en esta cuestión la idiosincrasia, cabe mucho señalar de la idiosincrasia del mexicano, parte de una forma en la cual nosotros pensamos que vamos a caer en un lineamiento comunista, lo cual no es así. Estamos partiendo de una transformación de cual el neoliberalismo
aconteció en todo nuestro país de forma económica y social. Entonces ahorita de forma jerárquica se le está quitando el poder a la oligarquía y se le está dando la facultad de que el pueblo pueda decidir en estas ocasiones. Entonces la idiosincrasia del mexicano lamentablemente se nos está dando la voz, el poder. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pues atacar. Atacar, y qué bueno que tenemos las plataformas sociales, que tenemos Twitter, Facebook y demás, pero sabemos que Twitter ha sido de las que es la caja de resonancia más popular, donde sabemos que ha fungido como un ágora, donde todos pueden opinar, es una caja de resonancia, ahí hablan opinólogos, hablan intelectuales, hablan personas también que a veces no conocen el tema, pero también da pie a saber cuál es el tema que se está tratando, ¿no? Con los hashtags, con las tendencias y demás. Entonces sabemos que yo nada más como reflexión espero que el próximo gobierno que dé seguimiento a estos proyectos y que se vea qué es lo que sucedió, pues ahorita AMLO va a ser ¿cómo se le dice? El chivo expiatorio, va a recibir todas las críticas, todos los golpes, pero ojalá se les calle la boca cuando llegue el siguiente gobernador, el siguiente presidente, de manos de esta también política democrática, ¿no? Una democracia no es el ideal máximo, digamos que es de lo menos corrupto que hay en la política y en cómo la sociedad se gobierna, pero ahorita estamos hablando de que se vienen las elecciones en 2021, vamos a ver cómo se viene pensando la política en estos tiempos, y para 2024 esperemos que podamos dar seguimiento a esto, pero desde la sociedad, no pensando que un presidente va a resolver todo. Va a cambiar, exactamente, y vamos a cambiar radicalmente de tema. Una noticia triste para todos los amantes del fútbol en México. ¿Les gusta el fútbol, amigos? Sí, ¿Les gusta? Sí. Entonces, hoy la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX dio la resolución a todo este dimes y diretes que se habían estado, que se cancelaba, que no se cancelaba. Entonces, el día de hoy se publicó en esta asamblea. Este viernes 22 de mayo del 2020 se realizó la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX, tomando decisiones vitales que nos permiten velar por la salud de todas las personas que integran la familia de la Liga MX y por la integridad de la industria del fútbol. Por lo tanto, en absoluta, sigue más en este comunicado, por lo tanto, en absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX acordó concluir anticipadamente el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, tanto en las ramas varonil y femenil. Esto quiere decir que ya se da por clausurada esta liga. No se declara a ningún club campeón de este torneo Clausura, por única ocasión para el cálculo del consciente, buscando completar los partidos faltantes del torneo Clausura 2020. Se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021, según sea el caso. Terminan, reiteramos que es momento de estar más unidos que nunca y que preservar la salud de todos los integrantes de esta familia y de la industria debe de ser nuestra prioridad por encima de todo, firma Liga MX. Como ven, compañeros, se dio por cancelada ya. Bien, oficialmente. No es momento de fútbol. Es algo muy bueno, pero también debemos saber que desgraciadamente se buscaron alternativas para entretener en la cuestión del partido de fútbol. Nos gusta, sobre todo aparte del fútbol, otros deportes, pero también tratar de fomentarlos. Estábamos viendo como crítica, yo lo podría decir que estábamos viendo lo del alcohol, ¿no? Buscar alternativas para tomar alcohol, pues, promover también el deporte. Ahorita obvio no podemos salir a correr a las calles, pero en casa promover una práctica que nos rinda, nos ponga un poco más de salud. Entonces, pero en algo más que requiere juntar gente, sí. 100,000 personas en un solo día, hay que tener que cuidar. Lo hemos visto en otros países, ¿no? Que han dado apertura otra vez a sus torneos, pero sin público y con ciertas medidas de sanidad. Los jugadores ya no pueden sonarse la nariz en el campo, ya no pueden hacer muchísimas cosas que hacían ni festejar antes, el gol. ni festejar el gol. También, como dato importante, ya hay clasificados para la Conca Champions 2021, para todos estos aficionados de Rayados, León, Cruz Azul y América. Son ellos los 4 clasificados para esta Conca Champions, y si es que hay un apertura 2020 para la Liga MX, se iniciará sin público. Esto a partir de julio. La Conca Champions es por la tabla. Y ahorita creo que son los que quedaron en primer lugar, entonces hay que ver cómo evoluciona esto. Se invita a toda la población, ahorita no hay deporte a la vía libre en
los no hay libres nada. no hay nada. Y sin duda lo que está pasando en Alemania, en España, en Italia, se observa como un espacio comparativo, pero lo ideal sería que estuvieran confinados un tiempo más, ¿no? Sobre todo se dieron 8 casos positivos, la liga está haciéndole pruebas a todos los jugadores de todos los clubes, y se le dieron 8 casos positivos al Club Deportivo Santos, del cual uno de los jugadores iba a ser completamente aislado debido a la peligrosidad de contagio. Pues antes de terminar este programa, vámonos como cada emisión, letras con sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones para el día de hoy? Claro que sí, cabe señalar que también durante la página vamos a tener muchas nuevas secciones. Vamos a estar hablando los martes de música, vamos a tener devastando todos los efemérides artísticas, cine, y pues letras con sentido. El día de hoy les recomiendo un hermosísimo libro hablando de los pormenores de sexenios pasados. En este libro, Disparos en la Oscuridad, se devasta toda la vida antes y después del 2 de octubre del señor Díaz Ordaz. Si ustedes quieren enterarse de cómo fue el proceder para llegar a la presidencia de la República Mexicana, este libro es completamente recomendable, y también habla después de los lamentables hechos del 2 de octubre, ¿no? Así es, y también les traemos a Sigmund Freud la cuestión de psicología de las masas y análisis del yo, también a propósito de esta cuestión de inmunidad de rebaño, cómo afecta también la enfermedad y el confinamiento a la psique y a la individualidad de las personas, pero sin duda también en esta relación entre la psicología social y la psicología individual como un todo. Entonces Freud lo ve como un todo, y que pues no podemos ser individuos sin la influencia de la sociedad. Entonces les invito también que lean el material de Marco, el material que les comparto yo de Sigmund Freud. Entonces no dejen de leer, síganos en la página, y se les agradece que nos sigan en la página. Saludos a George Bravo García, Zoé García, Ernesto Hernández, Mariel Carmen y María Eugenia Hernández Tejeda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una emisión más de Diario con Sentido. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Quédense en casa todavía, Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.